Chicos, bienvenidos al canal y aquí seguimos en un vídeo más con contenido de Sim Racing. Como has visto en el título, espérate porque esto pesa 10 kilos, como has visto en el título, vamos a hacer una review de estos pedales de aquí, unos pedales muy pro para el Sim Racing. Te lo voy a contar todo sobre estos pedales y también los vamos a probar en este vídeo a ver qué tal. Bueno, vamos a ver las diferencias que son muy notorias porque yo vengo de unos T3PA. ¿Cuáles son los T3PA? Espérate porque estos son los pedales que yo tenía antes, los T3PA que venían con el Truckmaster T300, y esto es una mierda, esto es un juguete al lado de estos nuevos pedales que vamos a hacer aquí hoy, la review. Bueno chicos, pues aquí tenemos la pedalera. Vamos a empezar por el apartado estético. Son unos pedales que nada más verlo dices tú, esto es una calidad tremenda, parecen unos pedales de competición muy profesionales, y cuando ya le metes caña a esto es porque estás decidido a que quieres disfrutar el Sim Racing en su siguiente nivel, en un nivel más profesional, y estos pedales son muy recomendados para ello. Así que como estás viendo el apartado estético, aquí lo tenemos: acelerador, freno y embrague. Lógicamente puedes comprar si quieres solo el acelerador y el freno y ponerlo más. No me estén molestando ahora que estoy grabando. Bueno, si en tu caso, por ejemplo, no usas mucho el embrague, puedes solo comprar el acelerador y el freno y ponerlo más centrado. En mi caso, bueno, de vez en cuando muy poco uso el embrague, así que he pillado la opción de las tres pedaleras con embrague incluido. Te dejaré en la descripción del vídeo los enlaces de compra para que le eches un ojito a estos concretamente, que si no me equivoco están sobre los 490 euros, 500 euros aproximadamente. Son unos pedales lógicamente caros, pero en relación calidad-precio me parece muy bien dentro del mercado de diferentes pedaleras que hay para el Sim Racing. Muy recomendados. Decirte, por cierto, que estos pedales están fabricados en acero inoxidable satinado con un espesor de 3 milímetros, pero esto no flexa, esto es duro que te cagas. Unos materiales totalmente pro, y la verdad es que esto, vamos, esto es otro nivel, esto es otro nivel. Vamos a darle la vueltita por aquí, porque quiero enseñarles unas cositas. Vamos a ver ahora de qué consta cada pedal de manera independiente y qué configuraciones se le puede hacer a cada uno de ellos. Primero que nada, decirte que, como estás viendo, este tornillito de aquí tiene varios orificios, tiene un raíl por aquí, y este tornillito de aquí también tiene un raíl por aquí con varios orificios, y esto lo que nos va a dar la posibilidad es de poder subir los pedales en altura, bajarlos en altura e incluso darle la inclinación que nosotros queramos. Creo que por defecto vienen en el centro aquí, y entonces los pedales vienen más levantados hacia adelante, pero en mi caso he puesto la inclinación aquí a la punta abajo y aquí a la punta arriba. Esto lo que hace es que el pedal tenga un poco más de inclinación, en vez de más recto, un poco más de inclinación hacia atrás, ¿no? El pedal, en vez de estar así recto, pues se inclina un poquito hacia atrás, que para mi manera de conducir los GTs y los coches carrozados y rallies y demás, me parece la adecuada. Los tipos fórmulas les gustan más tener los pedales más con menos inclinación, levantarlos en altura y así tener una pisada más recta. Eso ya va a gustos colores, cada uno puede configurar con estos orificios de aquí la inclinación y altura que deseen, así que por eso sin ningún problema. Y eso lo podemos hacer con cada uno de los pedales. Con el freno también lo tienen aquí atrás y ahí adelante, y el embrague también lo tiene. Bueno, vamos a seguir dándole la vuelta. El embrague también lo tiene, como estás viendo, pues aquí y aquí. Inclinación, altura, esto se puede configurar sin ningún problema. Vamos a seguir con el acelerador. Bueno, seguimos con el primer pedal, que es el acelerador. Dispone de un muelle, que este muelle lógicamente se aprieta cuando tú aprietas el acelerador. Lógicamente esto tiene una cierta dureza, que yo al principio me sorprendí de lo duro que estaba el acelerador. Al principio incluso es posible que, si vienes de unos pedales muy básicos como yo, te resulte algo duro el acelerador, pero está muy bien porque esto te permite tener una mejor precisión a la hora de la salida de curvas y de cuánta aceleración quieres darle al coche en cada momento. De todas maneras, se le puede configurar la dureza al acelerador. ¿Cómo configuramos la dureza? Pues muy sencillo. Podemos apretar esta tuerquita de aquí, y esto lo que va a hacer es aumentar la precarga del muelle. Por lo tanto, empezaría desde aquí y no desde aquí atrás, como estás viendo. En mi caso lo tengo como viene de serie, de fábrica, pero además también podremos configurarle la dureza con este tornillito de aquí. Voy a mostrarlo así para que se vea.
Como estás viendo, esto tiene aquí un taponcito que tiene un tornillo. Si tú quitas este tornillo de aquí, el mástil puedes inclinarlo en altura. ¿Y cuánto puedes inclinarlo en altura? Pues con este tornillo de aquí puedes subirlo. Ahora mismo lo tengo a la punta abajo. Esto significa que mientras más abajo el muelle se quedaría más recto y por lo tanto el pedal del acelerador tendría una dureza más floja, sería menos duro básicamente, y lo puedes subir un punto aquí, otro punto aquí y después puedes subirlo otro punto aquí, otro más aquí, otro más aquí y otro más aquí. Puedes llegarlo a tenerlo hasta aquí arriba. Esto haría que el muelle se inclinaría un poquito más hacia arriba y sería mucho más duro el acelerador. Por lo tanto, podemos quitar este tornillo, subirlo y bajarlo cuanto queramos. Recordamos, mientras más arriba, más duro, mientras más abajo, más flojo. Yo lo tengo ahora mismo en el tope flojo posible y sí es verdad que ya me estoy acostumbrando a su dureza y ya incluso estoy queriendo subirlo un poquito para que se ponga un poquito más duro, que me gusta esa sensación a la hora de conducir y de controlar el acelerador. ¿Qué más tiene el pedal del acelerador? Pues tenemos por aquí esta gomita azul que lo que hace es definirnos el final del recorrido del pedal del acelerador. Cuando llega a ser tope con la gomita, significa que ya el acelerador llega al 100%. Y este recorrido también lo podemos configurar quitando este tornillito de aquí. Tenemos tres posiciones, una, otra en medio, no se ve mucho, pero son estas tres, una, otra en medio y otra aquí que está libre. Tenemos este rail para jugar según cómo coloquemos el tornillo, pues lógicamente la gomita azul nos caminaría para adelante y esto significaría que el pedal tendría menos recorrido, aproximadamente así. Pero a mí me gusta que tenga un recorrido larguito el acelerador para controlar mejor la aceleración en las carreras. Bueno, por último decir que el pedal del acelerador tiene una placa delantera mucho más larga que la del freno y la del embrague. La del freno y el embrague son exactamente iguales. Además podremos configurar, si quitando estos dos tornillos de aquí, podremos configurar en todos estos agujeritos que tenemos en la pisada, podremos situarla más arriba, más a la izquierda, más a la derecha, como queramos y nos resulte más cómodo. Lo que no voy a poder transmitir es la dureza de los pedales, pero ya les digo que el acelerador está durito y el freno ya, cuando lo aprieto, esto tiene que estar anclado al cockpit, porque si no, esto no hay quien lo pise. Pero bueno, después vamos al freno, vamos a ir ahora al embrague. Pasemos al muelle del embrague, es algo diferente al acelerador. Tiene como un recorrido en el que cuando llegas aquí, hace un clock. Aquí en este punto hace clock y te hace como ese último, ¿cómo decirlo? Como ese último impulso, como ese último... No sabría explicarlo, pero es como un embrague de competición, básicamente. No es lineal como el acelerador. Es diferente. Vas embragando y aquí hace plac y llega al embrague completo. Las sensaciones son muy buenas. Las sensaciones, la verdad es que yo creía que iban a ser un poco raras, pero... es muy top, ¿no? Tú sientes cuando está el coche terminando de embragar ahí, aunque el porcentaje de embrague lo podemos hacer después en el programa, que te lo explicaré también en el vídeo, cuánto porcentaje queremos de embrague, de freno, de acelerador, eso lo miraremos después. Pero muy pro el embrague también. Decirte que también vamos a poder configurar la dureza de este muelle, aunque este ya resulta bastante duro. Apretando esta tuerquita aquí vamos a poder endurecer o aflojar el pedal del embrague. En este caso el pedal del embrague no se le puede subir o bajar en altura como si se le podía en el freno. Recuerden que más arriba más duro, más abajo más flojo. En este caso no, en este caso directamente tiene una unión fija aquí que no se puede cambiar y la dureza siempre sería la misma. La única forma de cambiar la dureza es con esta tuerca de aquí atrás, pero ya les digo que está bastante razonable, ¿vale? Está durito, pero está muy bien. Esto una vez está fijado al cockpit y le das con los pies, no hay ningún problema. Y lo mismo que con el acelerador, tenemos el recorrido del pedal del embrague. Tenemos esta gomita azul aquí y está a la punta atrás. Esto significa que el embrague tiene el mayor recorrido posible. Si este tornillo lo rodamos hacia adelante, recordemos que tenemos dos posiciones más hacia adelante, la gomita azul se adelantaría y lo que viene siendo el recorrido sería más corto. En mi caso lo tengo todo al recorrido más largo posible. Pero bueno, vamos a ver la parte de atrás de la pedalera, porque hay una cosita muy interesante que vienen siendo los cables. Tú estás viendo toda esta cantidad de cables y dices tú, pero estos cables aquí, ¿qué son? Bueno,
Cada pedal viene con un cable independiente. Por ejemplo, el embrague, como estás viendo, del embrague sale un cable negro que va conectado a la centralita, esta que está aquí, que es la centralita de los pedales, que es la que lleva toda la electrónica, y esta centralita está fija aquí al pedal del freno. Entonces, básicamente sale un cable que se conecta por aquí abajo a la centralita del freno. Del acelerador también sale este cable de aquí, como estás viendo, a ver si lo consigo enseñar mejor. Del acelerador también sale este cable de aquí, que también va conectado a la centralita del freno por aquí. Viene bien marcado, el embrague sería a la derecha y el acelerador sería a la izquierda, conectado a la centralita. Además del freno también sale otro cable, que es el cable del freno, lógicamente, que esto ya no hay que conectarlo, viene unido directamente al interior de la centralita, como se está viendo por aquí. Creo que se ve, bueno, se ve un poco oscuro, pero se ve, viene directamente ahí. Y viene un último cable, que sería este cable que sale de la centralita. Está aquí como suelto, ¿no? Un cable suelto que sale de la centralita. Esto va conectado al chasis, en mi caso el chasis de aluminio, con un tornillito. ¿Para qué? Pues es una toma a tierra, básicamente. Porque hay veces que los pedales tienen EMIs. Los EMIs son como unas pequeñas interferencias que se hacen, no sé si son electromagnéticas o qué, que a veces tienen estos tipos de productos, de pedales y demás, en los que parece como que el acelerador, por ejemplo, aunque tú no lo estés apretando, parece como que vibra un poquito y se aprieta solo. Lo mismo con el freno. Eso se soluciona con este cable que ya viene de fábrica, con un tornillito al chasis y solucionado. Yo no tengo EMIs, pero aún así lo conecto al chasis y así me evito la posible aparición de EMIs en un futuro. Bueno, pues visto ya los cables y todos los pedales, vamos a ir directamente al freno. El freno ahora te lo enseñaré en varias posiciones. Empezamos con lo básico, ¿no? Lo de la inclinación, la altura, esto igual que en los demás pedales. El freno en este caso también, quitando esta gomita de aquí, quitando este tornillo de aquí, vamos a poder configurar distintos tipos de dureza. Mientras más abajo, este es el último punto de aquí. No sé si se ve, este es el último punto, este es el segundo punto en donde yo lo tengo y hay muchos más puntos hasta aquí que sería el último punto. Mientras más arriba, este que sería el último sería el pedal del freno mucho más duro, y mientras más lo vayas bajando, el pedal del freno se iría aflojando, sería un pedal bastante más flojo. En mi caso, por defecto creo que viene aquí en mitad, a la mitad. Yo lo bajé 2 puntos. ¿Por qué? Porque me parecía muy duro. También es verdad que vengo de unos pedales que son unos juguetes, básicamente, son unos pedales muy blandos y claro, me estoy acostumbrando a esto. Yo lo bajé un poco y ahora está un poco más blando, pero aún así, está un poco más blando, pero mira lo duro que está esto, que para hacer... Voy a intentar hacer fuerza. Bueno, para poder apretar esto con las manos es imposible. Esto hay que atornillarlo bien al cockpit, y encima de eso yo lo podría poner un poquito más flojo, pero ya esta dureza me está gustando y todo el mundo me ha dicho que al principio te resultan duros, pero que después te vas acostumbrando y cada vez quieres ponerlo un poquito más duro. Así que no descarto el día de mañana volver a ponerlo aquí en el punto central, que era donde venía, que era una pisada bastante durita. Aunque sí es verdad que a mí me gusta sentir un poco el recorrido del freno, ¿vale? Después cuando lo estemos probando con los pies, intentaré grabar los pedales para que se vea un poco el recorrido del freno que tienen. Hemos visto ya que tiene su centralita para los cables de los otros pedales y pasamos con los elastómeros y el muelle del pedal del freno. Y bueno, el pedal del freno viene con esta configuración en la que trae un pequeño muelle, un elastómero, otro elastómero y otro elastómero aquí. Además viene con la célula de carga que está metida aquí abajo. Esta célula de carga, que es una célula de carga de hasta 200 kilogramos. Lo pone aquí, creo que eso ya no se llega a ver porque es muy pequeñito. Pero una célula de carga de hasta 200 kilogramos. Ya te digo ya que 200 kilogramos de fuerza tú no los haces ni de coña. Entonces habrá que configurar el porcentaje de frenada, de dureza de frenada de lo que viene siendo la célula de carga a través del software que veremos después. Y nada, lógicamente cuando tú pisas, es que aquí no hay manera de hacer fuerza, pero cuando tú pisas, como estás viendo, se comprime el muelle y a medida que va avanzando se comprimen los siguientes elastómeros, dando una sensación, a ver si puedo, es que esto es imposible, está duro, pero bueno, dando una sensación de una pisada pues bastante pro. El pedal nada más soltarlo vuelve rápido, al igual que el acelerador, nada más soltarlo vuelve rápido. Y bueno, básicamente tiene una pisada muy profesional.
muy realista, muy pro. Resulta como si fuera un coche de competición, nada que ver con los pedales convencionales que hay por ahí de Trustmaster, Logitech. Recordamos que si hacemos este tornillo hacia adelante, caminaría la gomita azul y el pedal del freno tendría menos recorrido. Pero bueno, yo también lo tengo a la punta atrás, esto no he tenido que tocarlo y ya te digo ya que aquí no te voy a poder mostrar la dureza ni el recorrido del pedal, y esto además es a gusto. Que tú quieres que el pedal esté más duro porque quieres que sea una frenada mediante mucha presión y poco recorrido, pues subes este tornillito aquí arriba y esto todavía se movería mucho menos. A mí me gusta tener un poquito más de recorrido, entonces lo he bajado un poco. Y se me olvidó decirte que bueno, trae un cable USB que ahora mismo no te lo puedo enseñar porque ya lo tengo enchufado al ordenador del simulador, pero bueno, trae un cable USB que se conecta aquí, y de aquí se conecta directamente al ordenador con un cable USB normal, ¿vale? Un USB normal, como este, ¿vale? Un cable USB normal de estos de toda la vida, ¿vale? De estos de toda la vida. De hecho, esto también te viene en los pedales y es un isolator. ¿Esto qué es? Pues si tienes el problema de los EMIs, pues le conectas el cable, en vez de conectarlo directamente, el cable que sale de la centralita al ordenador, conectas el cable que sale de la centralita al isolator y el isolator ya lo conectas al ordenador, y con esto pues te evitarías también los EMI. En mi caso no me ha hecho falta, así que lo guardo y ahora sí que sí estaría todo. Así que nada, atornillamos esto al cockpit, le metemos el cable aquí del ordenador, lleva solo un cable USB y a funcionar. Bueno, pues ya tenemos los pedales conectados. Perdonen por la calidad del micrófono, pero es que me he movido al simulador y tengo otro micrófono, tengo solo este de aquí. Entonces, perdonen la calidad del micrófono, y ya he conectado los pedales, como están viendo aquí. He conectado el cable USB que viene por detrás al ordenador. Y perdonen también la calidad de esta imagen, porque bueno, es una webcam que he puesto aquí simplemente para que se vea y ya está. Pero bueno, primero que nada, decir, estos pedales yo recomiendo usarlos con playeras, zapatillas o como lo llamen en tu país, en tu localidad. En mi caso yo uso estas playeras de aquí, son unas Pumas. Recomiendo que sean lo más finas posible, que sean unas tipo competición, ¿no? No hace falta que te compres unas muy caras, pero estas me las compré yo por AliExpress y están muy bien. Son así muy finitas y me resultan bastante cómodas de usar, y además puedo hacer más fuerza si tengo las playeras puestas. Así que siempre con playeras, o por lo menos es lo que yo recomiendo. Dicho esto, vamos a pasar ya. Como estás viendo, está el software del programa abierto. Esto viene en la página de BJ Sim Racing para que te lo puedas descargar, y esto es nada más abrir el software. Aquí está todo súper mal configurado, vale, y te voy a enseñar para qué funciona cada cosa y cómo configurar los pedales para que puedas usarlo en tu simulador. Bueno, directamente te voy a explicar para qué sirven estos botones de aquí arriba. El botón de la derecha sería para poner los ajustes por defecto. Si le damos que sí, se pone todo por defecto, aunque ya está por defecto. Este botón sería para guardar cuando ya tengamos el ajuste completado. Le damos aquí y nos guardaría el fichero de nuestra actual configuración en un documento. Este botón de Load Setting from File sería para cargar unos ajustes de los pedales de un fichero. Por ejemplo, pon tú que tienes un fichero para GT3, otro fichero para Fórmula, otro fichero para el Clio Cup de iRacing, otro fichero para el Audi GT3 de no sé dónde. Entonces hay gente que se configura diferentes configuraciones para según qué coche o qué tipo de coche, y a través de ahí pues puedes cargar los ficheros que tú quieras. Este botón de aquí sería para guardar esta configuración que tenemos aquí abajo a la centralita de los pedales, y este botón de aquí sería para cargar la configuración que está en la centralita de los pedales. Me intento explicar con esto. Ahora mismo esto está de fábrica, pero realmente en la centralita de mis pedales no están interpretando esto. La centralita de mis pedales, si te fijas, yo le doy a que cargue los datos de la centralita, y fíjate cómo se me cambia todo esto, y ahora todo está perfecto. Cuando aprieto el acelerador llega al 100%, cuando aprieto el freno llega al 100%, aunque normalmente yo no freno tan fuerte, me llega sobre el 80-90, y el embrague al 100%. Si ejecuto el programa por defecto, automáticamente pasaría a tener esta configuración tan mala que aunque apriete el acelerador al 100% no llega al 100%. Pero esto
Lo que te quiero decir es que esto no está cargado en la centralita de los pedales. Esto es simplemente lo que se ve a través del software, a través del programa, ¿vale? Para que se cargue esta configuración en la centralita de los pedales, tendríamos que darle a Save Setting to Pedal, es decir, guardar esta configuración de este programa a la centralita de los pedales. Pero bueno, yo no lo voy a hacer porque está mal configurado. Te voy a enseñar cómo configurarlo desde cero y después sí que te enseñaré a cómo mandar la información, a la configuración a la centralita de los pedales, aunque te lo acabo de explicar. Vale, pasemos primero con el acelerador. Como estamos viendo, yo aprieto el acelerador a tope y esto está mal configurado. Hay varias maneras de hacerla. Una es apretando el acelerador a tope y decirle que en este botón de aquí, si clicas, te dice que este es el 100% del pedal del acelerador. La puerta se está abriendo y se está cerrando y me está jodiendo. Y entonces ya cuando suelte, por lo menos el 100% ya está configurado. Vale, el 100% ya está configurado. Y la otra opción sería cuando tengas el pedal del acelerador sin apretar, le dices que este es el mínimo y ya te marcaría el mínimo. Puede pasarte lo que me pasa a mí y es que se marca un pequeño porcentaje, un 0,2, un 0,3 del acelerador apretado. En este caso tan fácil como poder configurarlo aquí abajo. Yo puedo decir que el acelerador, en vez de empezar en el 11%, que me empiece en el 12%. Y ahora ya estaría el acelerador al 0% y fíjense bien, desde que lo empiezo a apretar ya, ¿ves? Desde que lo empiezo a apretar ya acelera básicamente. Y ya llegaría al 100% y al 0%. Ya tendría el acelerador completamente configurado. Después vamos con las opciones de aquí abajo, que yo realmente no las toco, pero bueno. Vamos ahora con el embrague. El embrague lo mismo, lo aprieto al 100% y le digo que este es el 100%, lo suelto y ahora le digo con este botón de aquí arriba que este es el 0%. Me pasa lo mismo y es que se me queda en un pequeño porcentaje. Pues lo subo y ya se me quedaría al 0%, porque le he dicho que empiece en un 13% del pedal. Esto parece que dice... O sea, no pienses como que el pedal vas a tener que hacer un recorrido del 13% para que empiece a reaccionar la propia acción de aceleración, de freno o de embrague. No, no. Fíjate que de nada que yo no lo he apretado, de nada que yo lo apriete un poquito, ¿ves? Ya se va notando. Vale, esto es simplemente configurarlo bien. Y ahora vamos con el freno. El freno es normal que esto tenga unas oscilaciones, que vaya subiendo y bajando solo porque tiene la célula de carga. No te preocupes por esto, que con la célula de carga es tan directa que reconoce todo, ¿vale? Es súper frágil, súper frágil. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Pues aquí ya no nos vale, por ejemplo, lo de apretar aquí y darle a que esto es el 100% y apretar aquí y darle a que esto es el 0%. ¿Por qué? Para empezar, porque siguen las oscilaciones y porque entonces cuando yo freno, bueno, yo freno realmente con la pierna izquierda, cuando yo frene no va a estar como yo quiero. ¿Qué significa estos dos botones? Significa que me han cambiado la configuración de inicio y de fin. Fíjate cómo el fin me lo ha puesto al 44% y el inicio al 5%. Yo, si mal no recuerdo, tengo que esto me empiece al 6%, entonces ya... ¿Vale? Esto no oscila para nada y ya yo puedo hacer una frenada normal. Y vale, como estás viendo, tengo que el 44% de la célula de carga, que son 200 kilos, con el 44 ya me llegue al 100%. Es decir, hasta aquí. Aquí ya me llega al 100%, pero yo puedo apretar un poquito más, aunque sí es verdad que es no mucho más, pero puedo apretar un poquito más. Pero no me gusta que llegue tan rápido al 100. Entonces, pues por ejemplo, lo vamos a poner al 50, no recuerdo cómo lo tenía yo, incluso puede que lo tuviera al 45 o así, pero por ejemplo si lo ponemos al 50, ya para llegar al 100% había que hacer una fuerza de 100 kilos y ahí estamos, y esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. Entonces, claro, esto ya sería tú probando, porque aunque pruebes aquí, lo ideal sería que pruebes conduciendo, porque no es lo mismo probar aquí que después a lo mejor cuando estás conduciendo, vas conduciendo así, frenas y a lo mejor te das cuenta que no frenas más del 65. Entonces tú lo que haces, fíjate, con el pedal del freno apretado al 64, 65 más o menos, si tú vas bajando el porcentaje final, esto lo que va haciendo es que con la misma fuerza llegues a más porcentaje de freno. Si lo voy subiendo con la misma fuerza, llega a menos porcentaje de freno. Esto ya lo vas configurando como tú quieras, según tu frenada, según el coche que vayas a usar, según si el coche bloquea más, bloquea menos. Esto se puede hacer óptimo para evitar que entre el ABS o que bloquee freno. Y ya cuando tengas la configuración totalmente hecha, puedes darle a Save
setting to pedal, y esto significa que esta configuración que está aquí se va a mandar a la centralita de los pedales y ya podrías cerrar el programa y sin ningún problema cada vez que enciendas el ordenador te va a cargar esta configuración porque es la que está guardada en la centralita sin tener que abrir el programa otra vez ni nada del estilo. Después tenemos estos porcentajes de aquí abajo, que esto lo que hace es para que tú puedas hacer una curva personalizada. Por ejemplo, yo quiero, hay algunos coches que por ejemplo fórmulas a lo mejor no quieres una aceleración lineal, sino que quieres una aceleración más curva lenta, por así decirlo. Entonces tú puedes bajar, por ejemplo, que al 10% del recorrido del pedal te haga, que en el 10% del recorrido del pedal te haga un 5%, que en el 20% te haga un 15%, que en el 30% te haga un 15% de tal. Entonces esto tú lo vas configurando y te va haciendo una curva. Inconscientemente te va haciendo una curva de aceleración. Yo lo estoy haciendo mal y rápido aquí ahora. Pero esto para qué es? Para que, por ejemplo, el fórmula no se me vaya de atrás, hago que aunque le dé yo mucho gas de recorrido, realmente en el 20% me está dando un 10% y esto hace que salga de una forma más progresiva. Yo realmente esto no lo he utilizado mucho. También puedes, por ejemplo, que el máximo no sea el 100%, sino que el máximo sea el 94%. Si te interesa a lo mejor en lluvia o lo que sea, no poner un 100% de acelerador, sino poner un poquito menos, lo puedes hacer. Esto también lo puedes hacer con el freno, puedes quitarle que cuando llegues al 100% del freno como máximo frene a un 92%, y entonces aunque llegues al 100%, fíjate, nunca va a llegar al 100%, sino que se queda en el 92%. Esto lo puedes hacer a tu gusto, aunque yo realmente tengo aceleradas y frenadas lineales y esto ya a gusto del consumidor. Ahora, ¿por qué tengo aquí un 9%? Pues fíjate, porque si lo bajo al 5 me hace una pequeña oscilación. Si lo subo al 6, es verdad que ya va perfecto, pero solo con que yo apoye el pie, solo apoyarlo, no estoy haciendo fuerza, solo apoyarlo, ya me reconoce que estoy apretando un poco la célula de carga. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa? Que yo hay muchas veces que voy conduciendo, voy en rollo así y tal, no sé qué, voy conduciendo y no voy con el pie del freno levantado así en tensión, sino que hay muchas veces que voy con el pie del freno apoyado, relajado, simplemente relajado. Entonces no quiero que el simple hecho de apoyar un poquito el pie en el freno ya me esté apretando el freno, porque voy a perder velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que con el pie del freno apoyado, como yo lo suelo apoyar en las carreras, lo subo un poquito al 7. Al 7, por ejemplo, fíjate, ya puedo apoyar el pie que no me frena, aunque yo, pues venga, lo voy a poner al 8 para que en la tensión de la carrera no me... Si a lo mejor le doy un poquito más duro aquí al pie, que no me frene. ¿Qué pasa? Que esto es simplemente para cuando yo apoyo el pie, porque date cuenta que de nada que yo empiezo a apretar un poquito, ¿ves? Un poquito nada más, solo un poquito, el pie en el freno ya empieza a recorrer la barra del freno, ya empieza a frenar el coche porque nota la frenada. Entonces ya pues puedo acelerar. Hostia, la puerta, qué susto. Entonces ya pues puedo acelerar y frenar de manera normal. Vale, acelero, freno y esto ya es probarlo en el juego. Y la configuración como a ti te guste, te digo, a mí me gusta subir un poquito este porcentaje para poder apoyar el pie en el freno y descansar y que no se me cargue el músculo este que está aquí en la, que no sé cómo se llama, el músculo este que está aquí en la canilla, porque hay veces que de tener el pie tanto tiempo así en tensión, esto se me carga del pie, ¿no? Entonces pues lo apoyo en el pedal y así esto no se me carga. Básicamente es por eso. Entonces, nada, yo ya tengo la configuración como yo quiero, la voy a cargar a los pedales, ahí está, ahora mismo ya está mandada a la centralita de los pedales y además la voy a guardar en un fichero. Voy a poner Racing definitivo, por ejemplo, definitivo. Ahí está, ya he guardado el fichero, la configuración, ya está todo correcto, ya esto lo puedo cerrar y podemos ir a probarlo al simulador. Pues ya estamos aquí en iRacing, chicos. Antes de empezar a probarlo, básicamente tienes que venir por lo menos en iRacing a las opciones y marcar esta casilla de aquí que es indicando que tienes un freno con célula de carga, ¿vale? Ya lo marcamos, tenemos todo perfecto y ya... Bueno, lógicamente hay que configurar la pedalera, me imagino que eso sabes hacerlo en iRacing, ¿no? Que básicamente, bueno, y en cualquier simulador, en iRacing tendrías que venir aquí a los pedales, configurarlos como siguiendo los pasos que te dice y ya está, ¿no? Vale, pues venga, ya podemos practicar aquí con el Ferrari GT3, arrancamos el coche
Y mira, me voy a poner los guantes y así lo probamos a lo pro, porque a mí me gusta pues simular la conducción, ¿no? Que por eso estamos en un simulador, básicamente, y a mí me gusta, pues bueno, tener los guantes, aunque también esto afecta al sudor, ¿no? Y para que el sudor no me empape el volante y así no se me repare el volante. Con los guantes voy más cómodo y además me siento más pro. Venga, quitamos el pit limiter y vamos a dar un par de vueltas aquí con el Ferrari GT3 en, en el circuito de ¿cómo se llama? De Watkins Glen. Para que ustedes vayan viendo, pues básicamente cómo se acelera, ahí en donde pone la marcha, en donde pone el número 5 justo en el centro de la pantalla, están viendo que está también el pedal del acelerador, que es la barra verde, y ahora verán la barra roja, que es la del freno, y así lo pueden ir comparando con mis pies, van viendo cuánto freno. Aquí, por ejemplo, frené tardísimo, vaya hombre. Muy temerario, ya lo sé, Lobato, ya lo sé. Dejamos pasar. Venga, vamos a dar un par de vueltitas, pero vamos a hacerlas bien si puede ser, ¿eh? Y básicamente ya con esto ustedes van viendo pues cómo se comporta el coche, cómo se comportan los pedales. Y a mí es unos pedales que la verdad es que me están gustando muchísimo, la sensación que dan. Siento una conducción como mucho más profesional, siento como una conducción como mucho más realista, lógicamente. Yo venía antes de unos pedales que lógicamente iba bien con esos pedales, pero sentía que no era realista, ¿sabes? Que básicamente eran unos pedales pues para jugar y ya está. Ahora sí siento que estos pedales son realistas, ¿sabes? Ahora sí siento que tienen un comportamiento más de coche, ¿no? La dureza del freno, la dureza del acelerador, cómo se frena y va reduciendo en razón al recorrido y a la carga, ¿no? A la fuerza que tú le hagas, ¿cómo se llama? A la presión del pedal, no solo al recorrido. Los otros pedales solo iban por recorrido y ya está, estos van con presión. Entonces son pedales a los que te vas acostumbrando. Es normal que a lo mejor al principio te cueste un poco acostumbrarte, sobre todo porque es algo totalmente nuevo, pero a medida que te vas acostumbrando, como son pedales, sobre todo el freno es lo más complicado de acostumbrarte. El acelerador es una cosa súper fácil, pero el freno, por ejemplo, al ser un freno con célula de carga y con unos elastómeros que simulan un freno real de competición, sientes como que está muy duro al principio y sientes como que hay que emplear mucha fuerza para frenar y sientes como que depende de la fuerza que tú hagas, pues frenas mejor o peor. Aunque esto es bueno, ¿por qué? Pues porque la fuerza que tú empleas en el freno es como el músculo. El músculo, ustedes saben que el músculo tiene una memoria muscular y la fuerza que tú empleas en el freno también, esa memoria muscular se emplea a la fuerza. Entonces a medida que vas conduciendo con ellos te vas acostumbrando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y cuando pasen 2 semanas, por así decirlo, no lo sé cuánto sería el tiempo estipulado, pero a medida que pasen los días tú vas viendo que de repente empiezas a frenar mucho mejor, que de repente ves que optimizas más las frenadas, de repente ves que sacas un par de décimas en una frenada que antes no la sacabas, y es porque la mente, que tiene su conexión con el músculo, ya sabe cuál es la fuerza que hay que emplear para frenar el coche. Y no solo dependiendo del recorrido, sino de fuerza. Y eso ayuda mucho tanto con la memoria muscular y como la mente interpreta que tiene que mandar la señal para frenar, ¿no? Básicamente, como un coche real, básicamente. No es lo mismo que cuando simplemente es un recorrido sin fuerza, no mola. Entonces esas son mis primeras sensaciones. La verdad es que llevo poco tiempo con los pedales, pero ya en 3 días estoy notando cómo cada día que pasa me gustan más y más y me acostumbro más a ellos y la verdad es que no quiero volver para nada a mis pedales anteriores. Y nada, básicamente eso sería todo, aunque sí es verdad que en mi caso particular el acelerador al principio lo noté muy flojo, pero porque es verdad que los pedales de los que yo vengo, que son los T3PA, el acelerador... Perdón, me corrijo. En este caso, con estos pedales, con los BJ Sin Racing, notaba el acelerador muy duro, muy duro. Pero claro, es que yo vengo de unos pedales que el acelerador era muy flojito, muy flojito, muy flojito. Apenas tenía que usar fuerza, nada. Pero con la uñita del dedo del pie pequeño, con la uñita del dedo pequeño del pie, apretaba el acelerador y este necesita un poquito más de fuerza. Pero me está empezando a gustar
Por eso le bajé la fuerza, como te dije al principio del vídeo, le bajé la altura del muelle para que se pusiera más blando. Y ya estoy empezando a querer tenerlo un poquito más duro, ¿eh? Y eso que al principio decía, uff, esto sigue estando duro, pero que va, que va. Ya quiero tenerlo un poquito más duro porque te vas acostumbrando y al final eso es lo que importa. Así que nada, yo creo que hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido útil. He intentado decirlo todo sobre los pedales, el programa, las sensaciones, hostia, que pierdo el coche y demás. Y aquí, pues, en este vídeo pueden estar viendo más o menos cómo se comportan. Y cualquier cosita lo pueden dejar en comentarios, que estaré leyendo sin ningún problema y resolviendo dudas. Y además, bueno, les voy a dejar mi Twitch, verá, estar haciendo directitos todas las semanas, pues les dejo mi Twitch para que me sigan y hablamos por ahí, ¿vale? De lo que quieran. Y sobre todo directitos haciendo carreras, lógicamente. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora sí que espero que les haya gustado. El vídeo anterior fue un unboxing de precisamente de lo que tengo aquí a la derecha, que no se ve, pero es una caja de cambios y un freno de mano. Y bueno, me toca hacer una review. Ya hice el unboxing, ahora haré una review próximamente de estos dos. Así que suscríbanse al canal si no lo están, para ver ese tipo de contenidos y para ver más contenido de eRacing. Vamos a pegarnos una estampada dura contra el muro y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Dios! Casi me llevo uno por delante. ¡Ojo! ¡Dios! ¡Dios! Lo revienté contra la pared, muchacho. ¡Ay, casi me llevo ese! Chicos, ahora sí que sí, me despido. Un placer. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Y oye, un like porque me lo he currado bastante, yo creo. Nos vemos en la próxima.